¿Cuántos somos, chicos? ¿Están ahí o no? Hola, profesor, buenas tardes. ¿Cómo está, señorita? Buenas tardes. Bien, a ver, vamos haciendo algunos comentarios. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, buenas tardes. Ahora hacemos algunos comentarios sobre aquellos puntos que caracterizaron a clase de semana anterior. En la oportunidad anterior, con ustedes hicimos un comentario sencillo, ¿no? De una de las principales culturas que alcanzó a desarrollarse dentro de nuestro país. Ahora, en esta oportunidad se tiene un tema mucho más interesante, pero a la vez sencillo, que comparte el desarrollo de la historia universal. Veamos sobre este punto, ¿eh? Bien, chicos, vamos entonces por partes. Miren, en esta oportunidad se tiene un dato sencillo y al haber recordado dentro de lo que es el proceso de la historia universal. Preguntaría a ustedes, ¿quién de ustedes puede recordar el nombre de la segunda edad que tiene pues la historia universal? A ver, chicos, recordemos ello. ¿Quién de ustedes me puede decir el nombre de la segunda edad que caracteriza la historia universal? Segunda edad. ¿Nadie? La segunda edad que lleva la historia universal está relacionada a este título. ¿Ve? Dice, Europa feudal o simplemente la llamada edad, la Edad Media. Esto es parte del primer proceso. Una segunda que caracteriza ello está relacionada a lo que es la edad moderna. Voy a resumir dos datos sencillos, pero hay que tratar de recordarlo, por favor. ¿Correcto? Preste atención. Mire, el primer proceso que caracteriza la historia universal para nosotros mantiene un dato interesante. Inicialmente se habla sobre lo que es la llamada Edad Media o lo que es conocido como Europa feudal, una etapa que está relacionado a uno de los procesos más interesantes que tiene pues la historia en sí. Para muchos, caracterización histórica que parte en los años 476 y se termina en los años de 1453. Este es el primer proceso o uno de los datos iniciales que acompaña pues a lo que es la edad media. Ve, dice, año 476 al año de 1453, la edad media. Ahora, en esta parte, quiero que me escuchen por favor solo 3 minutitos. En los 3 minutos voy a hacer un resumen, luego lo esquematizo y ya tenemos desarrollado todo el proceso medieval. Miren esto, ¿eh? La Edad Media es una de las etapas interesantes, pero a la vez una de las etapas que va a girar todos sus antecedentes históricos en base simplemente a tres antecedentes culturales. En otras palabras, cuando hables, ¿no? ¿Cuántos datos lleva consigo la Edad Media? La Edad Media lleva simplemente tres. Pero tres, ¿por qué? Porque tiene tres, miren, primero, tiene tres etapas, tiene tres aportes y a la vez tiene tres acontecimientos. Entonces, si yo quiero resumirlo a lo que es la Edad Media, lo voy a resumir en base al número tres. Tres, ¿por qué? Hablo de etapas, aportes y lo que son acontecimientos. Tres. Pero cuando se llega a ese proceso inicial de exámenes anteriores, recordamos así. La Edad Media surge en los años 476. ¿Con qué hecho alcanzó a surgir la Edad Media?
La Edad Media surge con la caída del Imperio Romano de Occidente. A consecuencia de que cae Roma en ese entonces, la Roma de ese entonces cae debido pues a una caracterización interesante. La Roma de ese entonces cae cuando se da un proceso de invasión constante al interior de Roma. La última etapa del romano que gobernaba en ese entonces era pues el conocido Teodosio. Pero Teodosio, al ver que su imperio alcanzaba un proceso de crisis, él decide algo interesante: terminar con ese proceso de gobierno que llevaba y permitirle que sus dos hijos se den el gusto también de gobernar Roma durante este proceso. Me dice, pero ¿por qué se da el gusto? Es porque él va a dividirlo a Roma y hace que sus dos hijos empiecen a desarrollar esa actividad. Ahí se tiene pues a lo que es la Roma, que usualmente nosotros lo conocemos con el Gran Honorio y con el conocido Arcadio. Ahí se habla de la Roma occidental y la llamada Roma oriental. Pero lastimosamente la Roma occidental no soporta el constante proceso de invasión y a consecuencia de ello empieza a darse su caída de Roma y el surgimiento de una segunda edad, para nosotros la llamada Edad Media. Esa es una de las etapas interesantes que lleva. Por eso, para examen, recuérdase, ¿con qué hecho surge la Edad Media? Con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿De qué año a qué año se dio? Este hecho va del año 476 al año de 1453. Ahí va uno de los hechos más importantes de la historia. Ahora, hablar de la Edad Media o la Europa feudal es hablar y a la vez recordar un dato interesante, pero un dato que está relacionado simplemente, vuelvo a repetir, en base a tres grandes antecedentes. A ver si lo pueden captar de ello. Dice, tres, ¿por qué? Uno, me habla de etapas. Dos, aportes. Y tres, acontecimientos. Ahora escucha. ¿Qué nombre tienen los aportes? ¿Cuántos son? También tres. Tres etapas, tres aportes y tres acontecimientos. El primero me habla de las etapas. Son tres. Ahora oído. El primero es la temprana Edad Media, la alta Edad Media y la baja Edad Media. ¿Ves? Son tres etapas interesantes que acompañan: temprana, alta y baja. Posterior a ello vendría pues los aportes. ¿Y cuáles son los aportes culturales que caracteriza la Edad Media? También tres. Uno es creación de escuelas, dos, creación de universidades, y el tercero viene a ser la creación de las llamadas bibliotecas, ¿ve? Escuelas, universidades y bibliotecas. Ahora, cuando llegamos a otro, ya manteniendo a un tercero, ¿y cuál es el tercer dato que lo caracteriza el proceso medieval? Ahora, lo que va a caracterizar a ello también interesante. Se habla de tres. ¿Pero tres qué? Hablamos de los tres acontecimientos. Uno, Guerra de las Cruzadas, la Guerra de los 100 Años y la firma de la Carta Magna, primer documento que reconoce los derechos del ciudadano inglés. Eso es parte de la primera actividad que nosotros llevamos en esta oportunidad. Por eso le decía, simplemente los tres primeros minutos. Después de los 3 minutos ya pues viene una explicación sencilla, pero hay que recordar esta primera parte. ¿En base a qué número se mueve la Edad Media? En base solo al número 3. Entonces, con ello, voy recordando el año 476 y 1453. Ahora viene así, ¿ve? Decía ustedes, etapas. Tiene tres etapas. Ahora, esos tres antecedentes que le decían sobre las escuelas, universidades, bibliotecas, etcétera, lo voy a ver ahora en las tres etapas, con un esquemita y ahí termino todo relacionado a lo que es la Edad Media. Miren esto. La primera etapa es conocido para nosotros como temprana Edad Media. ¿Pero por qué se caracteriza la temprana Edad Media? Por ser la etapa en la cual se da la presencia de los llamados reinos bárbaros. ¿Correcto? ¿Ves? La etapa más importante, presencia de los reinos bárbaros. Y ese dato ahí va, ¿ve? Temprana Edad Media. La temprana Edad Media surge en el siglo IV y termina pues en el siglo IX antes de Cristo. ¿Correcto?
siglo IV al siglo IX. Su más grande caracterización de esta etapa, ¿cuál es? De la temprana, 1. Invasión de bárbaros, formación de reinos germanos, desarrollo e instauración del cristianismo. Lo que quiere decir, 2 me interesa. ¿Por qué se caracteriza? Por la presencia de los reinos bárbaros. Y 2, por ser la etapa en la cual se mantiene la instalación del cristianismo. 2 elementos característicos que acompaña pues a esta etapa conocido como la temprana edad media. Y ese es el dato más importante, ¿ve? Y característico que nosotros llevamos en esta parte. Ahora se suma a ello y se tiene una segunda etapa. La segunda etapa que caracteriza la Edad Media, ¿cuál es? La segunda etapa es la llamada Alta Edad Media. ¿Y por qué se caracteriza la Alta Edad Media? Por ser aquella etapa en la cual se mantuvo la presencia de las primeras escuelas. Surgen las primeras universidades y las bibliotecas. Es aquella etapa en la cual se mantiene el proceso de surgimiento y de desarrollo de la religión, la cual traería consigo la llamada la guerra de las cruzadas. Y ese dato va aquí, ¿ve? Alta Edad Media. Se extiende desde el siglo IX y se termina pues en el siglo XIII. ¿Correcto? Surge en el siglo IX, se termina en el siglo XIII. ¿Por qué se caracteriza? La Alta Edad Media se caracteriza por ser aquella etapa en la cual se dieron los primeros imperios medievales. Y cuando hablan ustedes de imperios medievales, ¿cuántos son? También son 3. El imperio carolingio, el imperio árabe y a la vez se tiene al imperio bizantino. Son los 3 imperios que caracteriza ello. A este hecho se suma también, nos dice, la formación de los reinos germánicos. Ahora, cuando hablamos de reinos germánicos, estamos hablando del reino bárbaro, pero que mantiene mayor importancia, mayor desarrollo cultural, económico, etc. O sea, hablo de uno de los reinos que mantiene desarrollo o progreso para nosotros. Pero sumado a ello vendría pues otro, se habla del feudalismo. Ahora, ¿el feudalismo qué es? Es el tipo de sociedad que se instaló dentro de la llamada Edad Media. Y otra de las grandes caracterizaciones que suma ello viene a ser la presencia de las llamadas cruzadas. Ahora, ¿qué es la cruzada? Es una guerra religiosa que alcanzó a desarrollarse dentro del proceso medieval. De eso es la segunda etapa interesante. Pero cuando llegamos a una tercera, la tercera etapa es la llamada Baja Edad Media. ¿Pero por qué se caracteriza? Por ser la etapa en la cual se dan las primeras influencias del llamado capitalismo en ese entonces. O sea, ingresan nuevos capitales y va a generar un nuevo cambio, transformación dentro de lo que fue la Europa de ese entonces o el mundo entero. Y esa caracterización parte pues dentro de lo que es se habla del siglo XIII, la cual se extiende hasta el llamado el siglo XV. Y ahí bien claro dice, ¿ve? ¿Qué pasó durante esta etapa? Se desarrolló la llamada Guerra de los 100 años. ¿Qué sucedió dentro de esta etapa? Se va a dar el surgimiento del renacimiento urbano y el comercial. Ahora, cuando hablamos de renacimiento urbano y a la vez comercial, estoy hablando de la reactivación de aquellos elementos culturales que se habían generado en tiempos atrás. O sea, eso es una de las caracterizaciones más importantes que lleva esta parte. Y al final de ello, se habla de la existencia de las primeras monarquías medievales. O sea, si hablan de monarquías, estamos hablando de países o de estados que tienen una forma de gobierno, pero interesante. ¿Y cuál es la forma de gobierno que se dio en ese entonces? Se habla pues de un gobierno de tipo, va a decir de un gobierno que estuvo representado solo por reyes. Eso es la expresión de monarquía y el proceso medieval alcanzado durante esta etapa. Un elemento interesante que va a acompañar a estos hechos característicos. Pero para nosotros, al recordar así, temprana edad media, alta edad media y el otro es la conocida baja edad media. Vuelvo a repetir, ¿cuál de esas 3 etapas es el de mayor desarrollo cultural de la edad media? Viene a ser la alta edad media. Porque si hablamos del imperio carolingio,
Hablar del imperio carolingio es hablar de aquel imperio que da origen a las primeras escuelas en el mundo. Y eso es uno de los fundamentos más importantes que lleva consigo esta etapa. Pero miren aquí. Como yo tengo ya explicado estos, me dice las tres etapas, creo que me es ya más sencillo el desarrollo de cada antecedente. Y ahora escuchen y de forma fácil este proceso. El primero relaciona a la llamada temprana Edad Media. Y esta es la etapa que va a caracterizar o relacionar a todo este proceso. Uno, temprana Edad Media. ¿Por qué se caracteriza, dijimos, la temprana Edad Media? Por ser aquella etapa en la cual se va a dar la presencia de los llamados reinos, la presencia de los reinos bárbaros. ¿Ve? Reinos bárbaros. Y para nosotros, ¿qué es un reino bárbaro o a qué llamamos bárbaros? Le dicen bárbaros a aquel grupo de personas que alcanzó a desarrollarse en las fronteras de los diferentes países, pero que mantuvieron una actividad interesante. ¿Cuál es esa actividad que lo caracteriza? Es formación de diferentes civilizaciones en base a las violaciones, en base a las guerras, a las expansiones, etc. O sea, esa caracterización forma parte de la definición de un bárbaro. Dice, ¿por qué bárbaros? Personas que se desarrollaron de forma ilegal. O sea, si hablamos de un extranjero en la actualidad, el extranjero hoy en día es un bárbaro. ¿Pero por qué un bárbaro, un extranjero? Porque él es el que va a establecer los cambios, las actividades distintas que acompaña pues a este proceso que llevamos en nuestro medio. Pero ahí no dice reinos, reinos bárbaros. Mire, hay dos clases de bárbaros, los pacíficos y los reinos bárbaros violentos. ¿Por qué pacíficos? Le dicen pacíficos porque se habla de un grupo de personas que está relacionado tan solo a lo que es el conformismo. Se habla de un reino que genera simplemente respeto. Y el reino más interesante de ese entonces viene a ser pues el reino germano, el que alcanza su desarrollo dentro que es Alemania. Personajes que tienen una caracterización interesante. ¿Cuál es? El respeto hacia las personas. O sea, esa es la actividad más importante que caracteriza pues a los germanos. ¿Eso no? Su principal característica, respeto a las mujeres. ¿Pero por qué solo a las mujeres? Porque buscaron familia o formar familia en base al sentimiento y a la vez al cariño. Algo que viene posterior a este, lo contrario, y se habla del reino bárbaro violento. Ahora, ¿y por qué reino bárbaro violento? Le dicen violentos porque se está hablando de aquel reino que lastimosamente se dedica pues a la delincuencia, al pillaje, me dicen pues a la violación de derechos, etcétera. O sea, no les interesa nada. Y uno de los reinos bárbaros más recordados viene a ser el reino de los hunos. Este nace en Hungría. Tiene como representante máximo a un rey vandálico, el conocido rey de los... Se habla pues de Atila, a quien llamamos nosotros como el rey de los hunos. Ahora, Atila tiene un apelativo interesante, ¿ve? Como ven ahí ustedes en pantalla. ¿Cómo le llaman a esto? Le dicen pues el azote de Dios. Ahora, ¿por qué el azote de Dios? Le dicen el azote de Dios porque se habla de un supuesto castigo que él generaba en ese entonces, el castigo divino, donde el rey Atila desarrollaba guerras, generaba invasiones, pero en las invasiones en la guerra no dejaba testigo alguno. Desde el más pequeño hasta el más viejito, tenía que desaparecer durante esa etapa. O sea, en otras palabras, tenía que darle muerte a todos para evitar las venganzas o para evitar en ese entonces actividades que vayan en contra del desarrollo que alcanzó en ese entonces a su población. O sea, no permitía restablecimiento alguno. Pero al mismo proceso se suma otro. Después de los hunos viene pues el reino de los ostrogodos. Ahora, hablar de los ostrogodos también es hablar y a la vez recordar a uno de los reinos más conocidos de nuestro medio. Este es un reino italiano, un reino que se caracteriza por ser expansivo y a la vez violento. Al igual que ello viene el visigodo que nace en España, se suma en ello pues el reino franco, llamado también como el reino galio,
en Francia, y al final de ello se habla del reino anglosajón. ¿Por qué anglosajón? Porque estamos hablando de un reino inglés que se desarrolló durante ese entonces. Pero estas son las más grandes caracterizaciones que acompañan pues a los dos reinos más conocidos, a los pacíficos y a la vez al reino de los violentos, ¿ve? Pacíficos y violentos. Ahora, otro de los elementos característicos que suma ello está relacionado a la segunda etapa, y la segunda etapa es conocido con el nombre de Alta Edad Media. Su principal característica relaciona a esto la presencia de los grandes imperios, lo que hace un rato dijimos, ¿ve? Si nosotros vamos hablando de las etapas, esta es la etapa más interesante y el que tiene mayor desarrollo cultural. Los llamados grandes imperios empiezan a surgir en ese entonces. Y le decía a ustedes, son tres imperios interesantes. Uno de los primeros imperios que alcanzó a desarrollarse en ello viene a ser pues el llamado Imperio Árabe. El segundo es el Imperio Carolingio y el tercero es llamado en nuestro medio como el Imperio Bizantino. Los tres imperios más organizados que alcanzó a desarrollarse dentro del proceso medieval. Correcto, pero el primero va así. El primero nos hablan de los árabes. El hablar de árabes es hablar y a la vez recordar los datos más conocidos y lo más importante que alcanzó a generarse durante esta etapa. Cuando hablamos nosotros de los árabes, son aquellos personajes que no nacen dentro de lo que es Asia, o sea, no está en territorio, digamos, pues, europeo, sino ellos se desarrollan en Asia, pero buscan posicionarse dentro de Europa, pero no en base a invasiones, sino ellos se posicionan gracias a los aportes culturales que habían desarrollado en ese entonces. Y uno de los grandes aportes se encontraba pues en cuanto a las ciencias matemáticas. Se ubicaba en ello lo que era pues el caso de la química. Se alcanza en ello una actividad interesante dentro que es la medicina y otros elementos característicos. Y ese dato va aquí, ¿ve? En literatura, hay escritos interesantes. El caso de Alibaba, los 40 ladrones, es una de las obras más importantes y reconocida a nivel literario. Ahora, cuando se habla a nivel de matemáticas, ellos ¿qué conocen? Ellos conocen por primera vez lo que es la trigonometría y la geometría. Cuando se llega pues a lo que es la medicina, hablamos pues del desarrollo de la cirugía. Y cuando se habla de la religión, este es el elemento político más importante que caracteriza a esta etapa. Por los árabes se da la presencia de lo que es el llamado, ¿a quién tenemos? Se habla pues del llamado Islam, el islamismo. Ahora, el islamismo es interesante. El islamismo es uno de los elementos más representativos a nivel religioso. Significa resignación, o como en un examen anterior, ¿qué significa el islamismo? Significa sumisión a Dios. ¿Ve? Esa es la primera caracterización. Ahora, esto del islamismo tiene pues representantes y tienen también elementos. Cuando hablamos nosotros de sus representantes, ¿quiénes son? Dos señores. El primero es el profeta, creador de la religión islámica, el recordado Mahoma. El segundo es su Dios, que lo caracteriza a ellos, viene a ser el Dios Alá. Los dos elementos más representativos o los personajes más recordados que acompaña pues al proceso medieval. Pero suman a ello vienen elementos. ¿Y cuáles son los elementos principales que se desarrollan? Entre los elementos característicos se tiene pues tres de gran importancia. El primero es el Corán, el segundo es la Kaaba y el tercero viene a ser la Meca. Tres elementos. Cuando hablamos nosotros del Corán, ¿qué es el Corán? El Corán es el libro sagrado de los maometanos. ¿Ve? El libro. Y el segundo viene a ser la llamada Kaaba. ¿Y qué es la Kaaba? La Kaaba es el santuario religioso. Y cuando hablamos de la Meca viene a ser pues el lugar sagrado de los islámicos. Vuelvo a repetir, el Corán es el libro, supuesta Biblia que llevaron en ese entonces, mientras que la Kaaba es el santuario religioso. Una piedra negra es la que representa ello.
Y cuando hablamos de la Meca es su ciudad sagrada. Ahora, a nivel católico o cristiano, nosotros sabemos que la ciudad más importante o sagrada viene a ser Jerusalén. En cambio, ellos no consideran, sino es la ciudad de la Meca, el que representa el proceso árabe de ese entonces. ¿Eh? Interesante. Pero vendría ello y se habla ahora del Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es uno de los imperios que tiene mayor desarrollo cultural. Que durante su proceso inicial, los carolingios no alcanzan un desarrollo, digamos, pues, de imperio, sino en sus inicios era simplemente dinastías. Y ahí viene, pues, la dinastía de los merovingios y se habla, pues, de la dinastía de los carolingios. Dos dinastías que estuvieron relacionados a las más grandes actividades que llevó, pues, este proceso medieval. Ahora, cuando hablamos de los merovingios es aquella dinastía que estuvo gobernado por los reyes denominados en ese entonces como los holgazanes. O sea, se habla del gobierno de los reyes holgazanes. Uno de los personajes que marca el inicio de este proceso es el gran Meroveo. El segundo es el recordado Clodoveo. Y al final de ello, ¿a quién tenemos? Se tiene un señor también conocido, los hermanos Childerico. Ahí viene Childerico uno, 2, 3. Inclusive el Childerico 3 es el personaje más conocido. A él le llaman el rey holgazán. Uno de los señores más importantes o el que tiene mayor importancia dentro de estas actividades. Ese es el fundamento inicial. Pero se llega a un segundo y el segundo relaciona a otro grupo interesante. Ahora se habla de la dinastía de los carolingios. Los carolingios mantienen un proceso interesante. Los carolingios está relacionado, no dicen pues, a personajes también conocidos. Ahora se habla pues de el gobierno de nos hablan de los criados. Claro, en ese entorno le llaman criados, sino le dicen los mayordomos, es el gobierno de los mayordomos. ¿Y quiénes eran los mayordomos en ese entonces? Ahí se tiene pues al recordado Carlos Martel. El que lo reemplaza a ello es su mayordomo, el conocido Pipino el Breve. Después de Pipino el Breve viene el gobernante más interesante, el gran Carlomagno. Lo que ven ustedes ahí en imagen, un personaje que está arrodillado, él es Carlomagno, el más grande emperador de toda la Edad Media, el personaje que tiene mayor importancia y respaldo cultural en la historia. Ahora, cuando hablamos de lastimosamente él cae, pero al caer surge pues su hijo, el llamado Ludovico Pío. Pero cuando Ludovico Pío también alcanza un proceso de crisis, repentinamente se da la presencia de un nuevo grupo, los hijos de estos señores, que eran pues tres personas, fue un grupo interesante, que con el correr del tiempo llegarían a ser gobernantes y genera una actividad de gran importancia. ¿Saben cuál es el proceso más importante que lleva Ludovico Pío? Que los hijos de él formarían a los tres países más importantes de la historia. Dan origen a Italia, a Francia, y a la vez va a dar origen pues al país no dicen pues al país de España y otros países. Pero vean esto. Los hijos de este señor viene a ser, después de Ludovico Pío, con Ludovico Pío ya viene pues Lotario Pío. Ahora, él es el personaje que dio origen en ese entonces al país de Italia. Seguido a ello viene pues Luis el Germano, un personaje que da origen al país de Alemania. Y el tercero viene a ser Carlos el Calvo, aquel señor que representa una de las más grandes actividades de la historia. Tenemos el desarrollo francés. Estos son los tres personajes últimos que acompañan pues a este hecho. Pero la caída de ellos alcanzaría a darse cuando el imperio carolingio mantiene ya su último proceso de desarrollo. O sea, ya hay una descendencia que empieza lastimosamente a perjudicarlos a ellos. Hecho que sería firmado a través de un documento para no responsabilizar de la crisis que alcanzó ese imperio. Esto era conocido en ese entonces como un tratado, el llamado Tratado de Verdún. ¿Y de qué trata
ese tratado de Verdún es el tratado que nos habla solo del fin del imperio, la desmembración, la descomposición del imperio alcanzado en este. Pero para nosotros simplemente así, carolingio. ¿Cuál es su más grande caracterización de los carolingios? Es la etapa de los gobernantes, quienes fueron considerados simplemente como mayordomos. Pero decía ustedes, de todos ellos, el más interesante es el llamado Carlo Magno. Él es el más interesante o el más recordado. Ahora, cuando hablamos de Carlo Magno genera una actividad interesante. Él es el personaje que crea las primeras escuelas en el mundo. Él es el personaje que va a agrupar culturalmente a diferentes ciencias para alcanzar el proceso de una disciplina. En su gobierno de este señor, ¿qué sucede? Se da la desintegración de su imperio. Él es el personaje que lo va a descentralizar también en ese entonces, haciendo que su imperio sea dividido pues en 300 condados o en 300 provincias. Lo divide también en ducados y a la vez marcas. O sea, un trabajo interesante lleva pues el gran Carlomagno. Pero miren esto. Una de las obras más conocidas es la división de su imperio. Imperio que estuvo dividido en ducados, en marcas y a la vez en condados. ¿Ve? Las tres divisiones interesantes. A la vez, en ese entonces, ¿qué sucede? Se da la presencia de las primeras escuelas en el mundo. Ahí nacen las palatinas, las conventuales y las parroquiales. Otro dato de examen de admisión. ¿Qué otra cosa surge en ellos? Se agrupan las diferentes disciplinas y ciencias, en lo que llamaron ese entonces como el trivium y a la vez el quadrivium. Los puntos más interesantes del desarrollo logrado pues por personajes o personalidades de ese entonces. Esto es el dato más saltante que acompaña pues a los llamados carolingios. Pero posterior a ello vendría pues una última o un último imperio. En exámenes de admisión, cuando se habla de este, aquí hay un trabajo interesantísimo para nosotros. Nos están hablando de aquella etapa en la cual se va a dar la presencia de un imperio que marca el inicio a toda la Edad Media, pero a la vez es un imperio o una de las etapas que va a poner fin también a la llamada Edad Media. Por eso cuando hablan de imperio bizantino en exámenes, algunos de nosotros lo llamamos siempre como le dicen bizantino porque es el imperio que caracteriza o representa uno de los trabajos más saltantes. Los bizantinos son los que marcan el inicio de la Edad Media y el que marca el fin de la Edad Media. O sea, tiene doble manifestación cultural. Pero el hecho es más saltante. ¿Saben cuál es? Que dentro de este imperio se da la creación de las primeras bibliotecas en el mundo. ¿Y quién era el personaje creador de ese hecho? Era pues el rey, de nombre Justiniano, el creador del primer código de justicia que se desarrolló durante esa etapa. Y eso es otra de las caracterizaciones saltantes que lleva pues consigo esta edad. ¿Ve? Y ahí tienen a los tres grandes imperios que perteneció al proceso medieval. ¿Correcto? Ahora va lo siguiente. Tenemos ya prácticamente representado este proceso. Ahora viene el tipo de sociedad que se desarrolló durante esta etapa. Y cuando hablamos de sociedades, se da el surgimiento del llamado feudal, el feudalismo. Lo que muchos de ustedes recuerdan, pero ¿qué es el feudalismo? El feudalismo es el tipo de sociedad, pero que se ampara solo en el uso de la tierra. O sea, la tierra es lo que cuenta en el proceso feudal que se dio durante esta etapa. Un elemento interesantísimo que caracteriza este hecho, el llamado el feudalismo. Ahora, cuando hablamos nosotros de feudalismo, aquí también recordamos algo interesante. ¿Ve? El feudalismo tiene como elementos principales a tres. El primero es el llamado señor feudal. El segundo elemento viene a ser el vasallo y el tercero viene a ser el feudo. Los tres elementos principales. Ahora, ¿quién es el señor feudal? Es el dueño de las tierras. El personaje que mantiene el control de las diferentes actividades generadas en ello. Él es el dueño. De él depende todo el pueblo. Se da la presencia del vasallo. Ahora, ¿quiénes llamamos vasallo?
le dicen vasallos a a los servidores del señor feudal. Y el último viene a ser el feudo. ¿Y qué es el feudo? El feudo viene a ser las tierras del señor feudal. Tres elementos característicos. Pero posterior a ello se habla de las diferencias sociales que se desarrolló dentro de esta etapa. Se habla de una organización social que estuvo representado por tres grupos. Uno de los grupos más importantes viene a ser el primer estado, la cual está representado por la nobleza. Ahora, ese primer estado representado hacía por nobleza, o sea, ¿quiénes formaban parte de ello? Se daba solo la presencia del señor feudal. Y en parte de ese proceso, aparte del señor feudal, tenemos también algo interesante. ¿Saben quién es el que se suma al desarrollo de esta? Tenemos a los grandes representantes nobiliarios. Se tiene también los sacerdotes. Autoridades religiosas forman parte de ello. Posterior a ello viene el segundo estado. Ahora, cuando hablamos de segundo estado, el segundo estado viene a ser el llamado clero. Ahora, hablar de clero también es hablar de dos grandes elementos que se mantienen. Se habla del alto y del bajo clero. El alto clero y el bajo clero, representaciones también religiosas y militares que van sumándose a esta etapa. Y al final de ello viene el tercer estado, llamado por nosotros como el estado llano. Ese estado llano no es conocido como pueblo como comúnmente llamamos nosotros, sino le dicen el estado llano. Ahora, el estado llano estuvo representado por un grupo de personajes también conocidos y a la vez interesantes. En el estado llano encontramos pues a estos. Uno, se da la presencia del villano. Dos, se habla pues del siervo. Si yo les dijera así, ¿quién de ustedes me puede decir de qué trata o a quiénes le llamaron villanos en ese entonces? A ver, chicos, ¿a quiénes llaman ustedes villanos? ¿A quiénes llaman villanos? Ahora, eso de villanos deben recordarlo todos. Pues de villanos, ¿por qué? Muchos de nosotros estamos pensando que el villano es el malo. No es el malo. El villano es el campesino. Se habla de personas que viven en las villas. Por eso de ahí viene ese término de villano. O sea, no es por ser malo, delincuente, nada de eso. Sino el villano en la Edad Media era pues la gente del pueblo, era el campesino. Y sumado a ello se da la presencia del siervo. Son los que caracterizan o representan a este hecho. Pero sumado a ello vendría otro punto. Y empezamos a hablar de su religión. Ahora, el proceso religioso del feudalismo también es interesante. Ellos mantienen su propia religión. Era pues el llamado cristianismo, que con el correr del tiempo cambiarían esa denominación de cristianismo y lo llamaríamos nosotros con el nombre de catolicismo. Pero ves, ¿quién lo cambia de cristianismo a catolicismo? El gran Constantino el Grande. Él es el que establece un nuevo proceso dentro de las actividades religiosas. Pero la religión de ese entonces cubre una etapa interesante, lo que le llaman la etapa del medioevo. Y en la etapa del medioevo, ¿qué es lo que nace? Se da el florecimiento del cristianismo. Pero a la vez en ese entonces, ¿qué otro hecho importante se dio? Que con la religión católica se mantuvo grandes actividades. Gracias a ello se crean las primeras iglesias en el mundo y con las iglesias se da el nacimiento de las primeras, miren, con las iglesias nacen las primeras universidades en el mundo. Por eso muchas veces, oye, profe, ¿quién creó las primeras iglesias? Las iglesias fueron creadas, me dicen pues, religiosamente ya por cristianos. Pero, ¿qué es lo que trajo consigo la iglesia? Traen consigo la presencia de universidades. Y eso hay que recordarlo siempre, ¿no? Cuando hablamos nosotros de universidades, ¿quién dio origen a las primeras universidades en el mundo? Es la Iglesia Católica. ¿Y cuál es el nombre de las primeras universidades? Ahí tienen la Universidad de Paiva, la Universidad de Salamanca, el de Cambridge, Oxford. Son las más antiguas que destacaron en el Perú y a nivel de toda América era pues San Marcos. Esos son los puntos más interesantes que acompañan o caracterizan a este hecho. Dato recordando.
A ese mismo proceso se suma ahora otro, la contradicción entre las dos religiones que alcanzó a desarrollarse durante este proceso. Contradicciones. Naciendo en ello la llamada se habla de la Guerra de las Cruzadas, una de las guerras más importantes que se desarrolló durante esta etapa. Para muchos de nosotros, guerras religiosas. ¿Y entre quiénes se dieron esas guerras religiosas? Esto se va a dar entre el cristianismo y a la vez el llamado Islam, el islamismo. ¿Ve? El islamismo y a la vez el catolicismo, representando lo que es el cristianismo de ese entonces. Ahora, las cruzadas es guerra religiosa. Existen tres etapas. Cuando hablan de no vale decir de dos etapas interesantes, las llamadas guerras populares y a ellos se suman las guerras señoriales. ¿Pero por qué señorial? Porque está representando tan solo pues a lo que es el proceso religioso, o sea, guerras entre religiosos. En cambio, popular porque está representado por el pueblo. Y esa es una de las actividades más recordadas que lleva pues este proceso. Pero hay ello. Y me dice, profe, ¿y cuántas guerras de las cruzadas se han dado? 8 guerras de las cruzadas, pero solo 2 etapas. ¿Correcto? Ahora, complementan a ello y viene otra actividad conocida en nuestro medio. Y se habla de esta, el llamado último proceso, la Baja Edad Media. Ahora, la Baja Edad Media va a marcar a una de las nuevas etapas que acompaña, pues, digamos, al último proceso medieval. Una nueva, ¿por qué? Porque existe ya influencias de capitales extranjeros. En otras palabras, van ingresando, pues, dinero, mercancías, y va a permitir un proceso de modernización. Ustedes saben que culturalmente, a la Edad Media, ¿cómo le llaman? A la Edad Media le dicen, pues, la etapa del oscurantismo. ¿Por qué oscurantismo? Porque no hay ideas, no hay conocimiento. Lo más importante está relacionado solo a un proceso. Y ese proceso que va a llevar es uno de los elementos más perjudiciales que alcanzaría pues religiosamente en ese entonces y a la vez traería también nuevas actividades culturales a nivel del mundo. Mayor modernización. Pero miren esa modernización en qué consiste. Nos dice, se habla de la influencia del capitalismo. ¿Ve? Un capital ajeno empieza a ingresar durante esta etapa. Su caracterización más importante de esta etapa, ¿cuál es? Que durante este proceso existen productos en grandes cantidades, pero el producto lastimosamente se deteriora y para evitar deterioros y pérdidas, ellos se dedicaron a almacenarlos. Pero lastimosamente en el almacén también se destruye, se deteriora. Y la destrucción de ello hace pues que se empiece a dar la presencia de ratas en grandes cantidades, pero ratas que alcanzan hoy a generar enfermedades. Y ahí se da una de las pandemias más grandes que alcanzó a desarrollarse en el mundo. Se habla pues de la peste bubónica, claro, o simplemente la llamada peste, la peste negra, ¿ve? O sea, eso es uno de los fundamentos más interesantes. Por eso, o sea que la modernización cuando llega pues a la etapa medieval es donde se empieza a dar todo ello, sí, muertes en grandes cantidades. Pero ¿a qué se debió esas muertes? Esas muertes que se daban se debía pues a una actividad conocida. ¿Cuál era esa actividad? Era pues la peste negra. Se habla de lo que es la rabia, ¿no? De las ratas, pero que lastimosamente las pulgas eran pues los que alcanzaban el contagio frente a las personas. ¿No? Muerte desastrosa que se viene. A este hecho se suman pues las llamadas monarquías, la presencia de los primeros países en el mundo. El primero fue Francia, un pequeño estado, pero que mantiene grandes elementos hasta militares, ya que ellos no permiten que se dé el sometimiento en contra, pues, de ellos. En otras palabras, no permite la invasión a su pueblo. El segundo estado es el llamado estado inglés. Ahora, cuando hablamos del estado inglés, o se está hablando de Inglaterra, se recuerda uno de los estados más expansivos, un estado que busca controlar, no dicen pues en base a lo que es la fuerza, las invasiones a los diferentes reinos,
pueblos de ese entonces. Y un tercero es España. Pero España, ¿qué es lo que busca? Reconstrucción. Ahí tengo a tres grandes antecedentes culturales que van dentro de lo que es país, monarquías. Ahora, de esas monarquías sucede algo interesante. Cuando hablamos nosotros de la unión entre Francia e Inglaterra, donde los ingleses intentan colonizar a los franceses, pero Francia, a pesar de ser pequeñito, no permite. Y al no permitir en ese entonces, ellos desataron una de las guerras más grandes de ese entonces, la llamada Guerra de los 100. Claro, se está hablando de esa Guerra de los 100 años. Pero ahí tienen, ¿ve? Francia estuvo representado por la familia de los Capetos e Inglaterra por los Plantagenet. Ahora, si sumamos a los dos, ahí va la actividad más importante. ¿Qué sucede? Se dio el desarrollo de la llamada Guerra de los 100, la Guerra de los 100 años. Ve una actividad interesantísima, pero que relaciona a este proceso. ¿Ve? Ahora, eso de la Guerra de los 100 años, ¿por qué le dicen 100 años? Es por la cantidad de años o del tiempo de duración que lleva. En realidad, esta guerra dura 116 años. Pero una guerra que no va a permitir Francia que sea sometido por los ingleses. Inclusive cuando iban 80 años ya de guerra, los franceses se intentaban desistir, pero se dio una nueva invasión al interior de Francia. Pero cuando estuvieron a punto de posicionarse en ello, una mujer surge, evitando pues la participación o la invasión de ingleses. ¿Quién era en ese entonces esa señora? Era pues la llamada señora Juana de, se habla de Juana de Arco, una personaje interesante frente a las actividades que se tienen. Posterior a ello vendría pues España. Ahora, lo de España también conocido. ¿Cuál es su más grande actividad de España? Lo de España está relacionado con la familia de los Córdoba, Califato de Córdoba. Su más grande caracterización de ese califato es simplemente generar un proceso de reconstrucción. Y las reconstrucciones culturales que se dieron se debe pues a la presencia ya de nuevos países. Pero antes de ello, recordemos en esa parte, los ingleses, ¿qué otra cosa trajeron consigo? Una guerra que va a ser interna dentro de ello, la llamada Guerra de las Rosas. Y otro punto que lo caracteriza a ellos, la firma de la Carta Magna, el primer documento que encierra leyes o se hace conocer para nosotros como, ¿cómo lo llamamos? Ahí está, ¿ven? Le dicen así. Le dicen pues la firma de la Carta Magna, firmada en ese entonces por Juan Sin Tierra. La Carta Magna es una constitución, o sea, la primera constitución que vela los derechos del ciudadano inglés. Y ese es el dato más saltante. Ahora el otro relaciona pues a lo que es España. Y con España también una actividad interesante se desarrolla durante este proceso. En España, le decía, solo existe reconstrucción con los califatos de Córdoba. ¿Y quién era el personaje que lidera esas actividades? Era pues el recordado Rodrigo Díaz de Vivar. Algunos de ustedes en literatura lo conocen como el mío Cid. Ellos son los que van a establecer los grandes principios culturales que llevó consigo toda la Edad Media. Esta es la expresión más importante de lo que es llamado como Edad Media. Sobre esos puntos. ¿Alguna pregunta? Pero quizás un poco rápido, pero ahí tienen lo más interesante. Ahora dice, profe, yo no he entendido nada, no hay problema. Lo que quiero que ustedes me entiendan es no todo el contenido, sino esa primera parte cuando les decía a ustedes que el número más recordado en la Edad Media viene a ser 3. Pero ¿3 qué o 3 por qué? Estamos hablando de 3 aportes, 3 acontecimientos. ¿Veis? Se está hablando de tres etapas. Ahora ya tenemos a las etapas, temprana, alta y baja. Aportes, escuelas, universidades, bibliotecas. Los hechos más saltantes o los acontecimientos. Ahí tengo pues a lo que es la Guerra de los 100 años, la Guerra de las Cruzadas y este último punto que dijimos, la firma de la Carta Magna. Con ello, el proceso medieval. Facilito. Ahora, complementan a ello y vendría una segunda etapa.
Una segunda también interesante, para nosotros la llamada segunda edad, que caracteriza o acompaña esto. Esa segunda es recordado ya como un proceso que acompaña la tercera edad de la historia universal, la llamada Edad Moderna. Ahora, la Edad Moderna surge en los años de 1453 y se va a terminar en los años de 1789. Durante este proceso se dan grandes actividades, pero uno de los hechos más recordados que tiene la Edad Moderna, desde los años 476, lo más interesante es lo siguiente, que esto está siendo dividido en dos grandes etapas, pero se habla solo de etapas económicas. ¿Y cuáles son esas etapas económicas que se desarrollaron durante este proceso? Ahora, cuando hablamos de etapas económicas, aquí hay un punto interesante. Esas etapas económicas que logramos está relacionado al llamado capitalismo mercantil y el segundo es el capitalismo industrial. Muchos dicen, ¿por qué capitalismo mercantil? Por ser aquella etapa en la cual se habla de una etapa de modernización, pero solo con influencia de capital y a la vez dinero. Por eso se habla mercantil, compra-venta, lo que es mercado, etc. Mientras que el segundo es el llamado capitalismo industrial. Ahora, el capitalismo industrial, ¿por qué se caracteriza? Por ser un dinero que está relacionado tan solo a las actividades de industria, tecnología, mayor implementación, desarrollo, etc. Y eso es lo que caracteriza a ellos. A este hecho se suma el primero, el llamado capitalismo mercantil. Ahora, lo del capitalismo mercantil, interesantísimo. Miren esto, ¿por qué se caracteriza el capitalismo mercantil? Ahí tienen ustedes. Por tres razones de gran importancia. Primero, se habla de los inventos científicos. El segundo son los viajes geográficos y el tercero son los movimientos culturales. Los tres datos que acompañan o caracterizan a lo que es esta etapa. Para nosotros, el llamado capitalismo mercantil. Ahora miren, el primero, inventos científicos. ¿Cuál fue el primer invento científico que revolucionó al mundo en la Edad Moderna? Es la creación de las primeras imprentas. Miren, se habla de las imprentas. Y cuando hablamos de imprentas, ¿dónde se dio la creación de las imprentas? Las primeras imprentas nacen en Alemania, luego surgen dentro de Francia y de ahí se expande a nivel del mundo. ¿Cuál fue el escrito que se difundió por primera vez gracias a una imprenta? El escrito o el libro es interesante. ¿Cuál es ese libro que lo caracteriza? En el proceso, claro, en este estamos hablando pues de lo que es la Biblia, por los años de 1440-43. Pero lastimosamente hay un libro que critica también a la Biblia. Eso viene a ser el llamado Decán. Se habla del Decámero. De otro dato interesante que está ligado a ello. Y cuando se habla ya de los viajes geográficos, ¿y por qué viajes geográficos? Porque vamos a hablar de viajes de conquista, viajes de invasión, pero viajes que traería también consigo una de las grandes actividades para nosotros. ¿Sí? Ahí tienen, ¿ve? Y en esto se da la presencia de uno de los navegantes más interesantes en la historia. Se habla de Enrique el Navegante. Él es el personaje que establece los primeros fundamentos frente a las conquistas y a las invasiones que se dieron en ese entonces. A él le llaman Enrique el Navegante, conocido para nosotros como Enrique I. Pero a esto se suma Cristóbal Colón, se habla de Vasco da Gama, pero ya con nombres propios. Y ahí viene esta, ¿ve? 1486. Se habla del descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza. Para muchos de nosotros, un cabo que es llamado así por las grandes tempestades o las lluvias que se daban en ello. Por eso es que se habla del Cabo de Buena Esperanza, llamado también como el Cabo de las Tormentas. Así le llaman en exámenes. Y en el año de 1492, Cristóbal Colón. Nos hablan ya del descubrimiento de América y otros viajes interesantes. Y a este hecho se suma algo conocido. En el año de 1513 se habla del descubrimiento del Océano Pacífico.
Y en el año de 1532, ¿qué pasó en ese entonces? Se habla de la invasión al Tahuantinsuyo. Y cuando llegamos a los años de 1540 y, digamos, 48, ¿qué sucede? Se habla del descubrimiento de todo el río Amazonas. 1513, Océano Pacífico. El otro es el de 1532, la invasión de Cialtahuantinsuyo. Y el último viene a ser al río Amazonas. Son los dos datos más importantes que acompañan al capitalismo mercantil. En términos generales, uno, invento científico, y dos, los llamados viajes geográficos. Estos son parte del proceso cultural que alcanzamos o logramos dentro que es la edad moderna. Sobre estos puntos, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Ahora, lo que suma a ello es esto, los llamados movimientos culturales. Pero cuando hablamos nosotros de movimientos culturales, ¿ves? ¿Por qué movimientos culturales? Porque voy a generar nuevos cambios, nuevos elementos que a nosotros nos va a llevar a desarrollar, digamos, actividades en beneficio del mismo hombre. Lo que muchos de ustedes acostumbran a hablar, ¿por qué movimientos? Porque es cambio, es renovación. Pero renovación y cambio ¿de qué? Son renovaciones del pensamiento. Esa es parte de este hecho. Existen cuatro, pero está dividido en dos grupos, lo del siglo XV y siglo XVI. Aquí les menciono solo ello, ¿eh? Siglo XV. ¿Por qué se caracteriza? Porque es simplemente desarrollo de cultura. Mientras que el siglo XVI nos hablan pues de una etapa donde lastimosamente no habría progreso debido a las actividades religiosas que llevó consigo. Dos elementos interesantes que destaquen. Pero ahí nomás dejemos. No les canso, solo en esta parte, o esta primera partecita, y la otra lo llevamos pues para la siguiente clasecita. Es un esquema donde nos va a mostrar a los cuatro movimientos culturales, el humanismo, el renacimiento, y ellos se suman dos religiosos, la reforma y la contrarreforma. Datos también conocidos. Pero ahí nomás quedamos y en la siguiente continuamos. ¿Alguna pregunta, chicos? Hoy han estado calladitos. Creo que las elecciones les hizo mal a ustedes. Pero bien, dejemos en ello. Para la siguiente hay que darle una repasadita a los temas que se tienen. ¿Correcto? Listo, chicos. Nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. Chao. Gracias, profesor. Cuídense. Igual, chao, chicos. Nos vemos. Gracias también y hasta la próxima.